Allá por octubre del año pasado, el 2021, el empresario Simón Levy publicó un video desde su cuenta de Twitter donde aparecía junto a los hermanos Robsar, que son productores de cine en México, y a Diego Rusarín, un creador de contenido. En ese video ellos publicaban una convocatoria donde le pedían al público en general que les enviara sus ideas para desarrollar y producir una versión mexicana del juego del calamar. La reacción, la verdad es que fue bastante agresiva en Twitter por todos lados. Muchísima gente se les fue a la yugular. Horas después, Diego Rusarín explicó en una serie de tweets que la convocatoria no era para hacer una versión mexicana del juego del calamar, sino más bien una pieza de contenido tipo serie, que ahí te dice todo lo que tienes que saber, que tocara una temática similar a la que toca el juego del calamar. Entre las quejas estaban un montón de guionistas, que por supuesto consideran muy problemática, por decirlo menos, esta otra vez entre comillas convocatoria. Rusarín terminó alejándose de Twitter, Levy hizo una serie de videos a mi gusto increíblemente desafortunados y los hermanos Ay, Robsar, esos ya no los vi. Yo tampoco. qué bueno que no los vieran. Me quedé en los tweets de Rusarín y que se fue. Se cerró la cuenta. Y los hermanos Robsar guardaron silencio. Creo que la convocatoria sí se llevó a cabo, pero creo que la verdad es que quedó en el olvido después de pues, todos los escándalos que después se vio involucrado Simón Levy y demás. Pero bueno, ahora sí, díganme muchachos, ¿por qué los guionistas? Vi a muchas personas que decían, ay, qué chillones, les están dando la oportunidad de que hagan sus obras, bla, bla, bla. ¿Por qué los guionistas? ¿Por qué esos guionistas que ya saben cómo son se enojaron tanto con esta convocatoria? Eso solamente habla de completa inexperiencia y completo desconocimiento, ignorancia absoluta de la industria audiovisual, por lo menos en México. O sea, no hay manera de que un solo guionista mínimamente respetable de nuestro país haya aplicado bajo esos términos a esta convocatoria porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido bajo ninguna circunstancia. O sea, entonces en ese sentido, quienes ya han experimentado, repito, en menor o mayor medida, que han estado cerca de este trabajo en términos profesionales, saben que no es el camino correcto para que, o sea, no es la oportunidad para que se vea tu trabajo, ni de chiste. O sea, no, la gente que aplica bajo un esquema como mándanos tus ideas a este correo, son aficionados o son más bien, pues son, no sé, fanáticos que vieron la serie y dijeron, se me ocurre que aquí en México podría ser así. Son ocurrencias, ¿no? O sea, repito, quien tenga un mínimo conocimiento de cómo es profesionalmente este trabajo aquí, sabe que no es un camino. No es un camino para llegar a que tu idea se desarrolle de ninguna manera. Entonces, quienes digan, ay, no, como, ay, qué chillones todavía que les dan la oportunidad, no son tampoco guionistas, ni son, o sea, yo dudaría que sea gente que se dedica realmente a esto, porque de verdad hay que tener un mínimo de conocimiento para saber que esa no es la forma. Y tú lo dijiste, con la pieza de contenido tipo serie, o sea, es que no cabe eso en ningún lado. También es esta otra cosa que en México los empresarios, muchos empresarios, pues obviamente son la fuerza económica del país. Es decir, tienen en muy pocas manitas, hay mucho del dinero que se hace en este país que es grande y que es económicamente muy, muy grande, pues, en ese sentido. O sea, pero está en poquitas manos. Entonces, incluso hasta hace poco, el EFICINE, que es el estímulo fiscal que gestiona el IMCINE, gestiona, pero en realidad los dineros son de los contribuyentes, es decir, de las empresas. Hasta hace poco, estos proyectos en realidad venían muy de la mano de la empresa, es decir, Coppel el señor Coppel va a hacer esta película. ¿Por qué? Porque justamente casi que la patrocinaban sin ser un patrocinio real, porque es dinero público, es decir, es el impuesto sobre la renta el que se va a la producción de películas. Esto es muy técnico quizás, pero hoy en día ya no hay la necesidad de que llegues a la convocatoria de EFICINE con un broker, con un contribuyente, porque
puedes pasar a una primera etapa de aprobación de tu proyecto y luego se te ayuda a buscar un contribuyente, ¿no? Porque antes justamente se rompió esa cadena viciosa, porque antes obviamente quien conocía al señor Coppel, quien conocía al señor Salinas Pliego, tenía la posibilidad de llegar con su proyecto cinematográfico. Y obviamente, ¿quiénes son esa gente que tiene acceso a estas grandes cabezas de la producción? Pues las clases más altas de nuestro país. Y no necesariamente tienen, hay que decirlo, el corazón creativo en el mejor lado, ¿no? Entonces, dicho todo esto, este tipo de iniciativas justamente que vienen desde empresarios, piensan al cine, y en este caso a la televisión y a las series, justo como contenido. Es decir, esa palabra tan peligrosa porque es llenar las pantallas. O sea, no es... está completamente lejos de la idea de autor o de... no, o de arte, pues ni se diga. Es de expresión artística. Expresión artística, es contenido. Entonces, desde ahí es esta persona no sabe de esta industria, o no sabe qué hace un guionista. No sabe qué hace un guionista. Porque aparte en su convocatoria buscamos guionistas. Nadie, ningún guionista con esas palabras, ¿sabes? Con ese, que se pueda realmente decir, va a aplicar con esos fines, ¿no? Claro. O sabe que es un guionista, pero le vale madres. O sea, porque también hay cierto lado... Porque no están buscando guionistas realmente. Están buscando quien les dé una idea. Porque ese es un detalle bien importante. Si una convocatoria no se lee profesional, es que probablemente no está dirigida a profesionales. Y claro, muchas no están dirigidas a profesionales, o por lo menos están en ese lapso, en ese espacio de pasar de lo amateur a lo profesional. Creo que muchos están en ese ámbito. En ese tránsito. Y está bien, porque muchas son para eso, pero justo aquí está hablando más incluso del lado profesional, literal, de que te paguen para hacerlo, sino del lado de que sea profesional en el que haya un criterio real, o sea, que haya criterios reales, bases reales, un conocimiento real, que ese es justo una de las cosas que más sacan de quicio con convocadores de estilo, porque aquí es gente que obviamente le vale madres el guión. El de si está bien escrito o no, el de si tiene cosas que decir o no, el de si es emotivo, si pega, si tiene alma, si está vivo o no. Lo que necesitan es llenar... ¿cuál era esa frase tan espantosa? Contenido tipo serie, que aparte... O sea, ni siquiera... eso no es una definición. Sí, o sea, tipo serie, que es... y justo... perdón, es indicativo, es sintomático de que en general hay mucho productor que no entiende o no quiere entender lo que pasa realmente a la hora de hacer guiones. Y muchas veces el dinero se mueve de esas maneras, pero también la verdad es que muchos productores, la verdad, que si pudieran no pagar al guionista, no le pagarían al guionista. En general, si pudieran no pagar por algo, preferirían no pagar por algo.